estabais convocados que llega la presentación de este cartafolio que trae el número 7 de la nuestra colección de cartafollos informativos y que, como sabéis, está dedicado al éxito de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Y yo muy prestoso para la Academia de la Lengua Asturiana poder ofertar a la sociedad en general, pero muy especialmente a los que trabajáis en los medios de comunicación, este número 7 de los cartafollos normativos. Sabéis que yo he de hacer lo que es el novio de la normativización lingüística, que esto es del asollamiento pues, del diccionario, de la gramática, de las normas ortográficas, del nomenclator toponímico, etc. La Academia, con el mis de afrontar lo que llena esa normativización, abrió dos estalles de trabajo. Una es la de Termas, que se puede consultar en redes, y la otra es justamente la del asollamiento de estos cartafollos normativos, con los que se quiere dar respuesta a las nuevas necesidades de empleo de la lengua asturiana y que finquen sobremanera a lo que llega la terminología específica de ámbitos muy concretos. De modo que la lengua asturiana pueda ser medio de comunicación a todos los efectos, en todos los niveles y en cualquier contexto comunicativo. Este falla el número 7 de la colección y, como sabéis, los que los precedieron pues, estaban dedicados a los nombres de persona, a la lengua en la administración y otros documentos, otro está referido a las abreviaturas, rotulaciones y propuestas de expresión y locución, otro a la terminología de Internet en lengua asturiana y el sexto, que es el que precede a este, a los nombres de los países del mundo y de sus capitales y gentilicios. Y este préstanos especialmente porque, bueno, todos sabemos que los medios de comunicación son un elemento de primer orden dentro de lo que lleva la normalización social de la lengua asturiana. Y realmente, en muchos casos, actúen como modelos lingüísticos. Por lo tanto, son unos medios que hay que cuidar con especial procuro y, desde yo, lo que tenemos aquí es una oferta para ese léxico especializado. Como os digo, como os decía, quiere ser una oferta normativa que afonde en el léxico y en las expresiones lingüísticas de los medios de comunicación que empleen la lengua asturiana. Lo que intentamos es fichar la expresión asturiana del léxico que cinca aspectos concretos de los usos lingüísticos más característicos, como son la tipología, la organización y las estructuras de funcionamiento de los medios, y de otro, hacer propuestas oficiales, las expresiones en asturiano del léxico general de la prensa, la radio y la televisión. Eso es lo que daría lo que llena la primera parte o la primera estadia de este cartafolio concreto, y en la segunda lo que se ofrece son propuestas de expresión y locución para el seu empleo nos contextos periodísticos e informáticos en general. Hay que tener en cuenta que algunas de esas expresiones son específicas del lenguaje de los medios de comunicación, en tanto que otras pueden ser comunes y de aplicación a ámbitos más amplios. No se trata más que de un primer averamiento y del empleo contrastado por los usuarios y por los que trabajan en los medios de comunicación, bueno, pues esto podría pasar a ser realmente a formar parte de lo que lleva la normativa ya definitiva de la Academia de la Lengua Asturiana. Entonces, en este sentido, lo que encamentamos a todos los usuarios y a la gente que pueda estar interesado es que lo vean, que lo estudien, que lo analicen, que lo pongan en práctica y que yo de ese uso contrastado pues que nos vayan llevar las propuestas con el bis de mejorarlo y de transformarlo ya en una normativa, digamos, definitiva. Como veis aquí en el PowerPoint que nos está poniendo David, la primera en el índice, ahí. Bueno, pues ahí tenemos el libro está librado, como os decía, en dos partes. La primera parte es la estalla 1, que es la relativa al léxico de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, y trátase simplemente pues de un averamiento al léxico propio de esos medios de comunicación. La prensa, la radio y la televisión aparecen de forma, como veis,
xebrada, pero comparten la mesma cadarma ou estructura explicativa. En cada un de esos tres apartados, de la prensa, la radio y la televisión, conséñase a riendes de la sociopología los elementos de organización y funcionamiento y un léxico general. Léxico que muchas veces es común a los tres apartados, mas que no aparece necesariamente repetido en esos tres apartados. O sea, que puede estar, pues, lógicamente, en el primero de ellos y después no aparece ni en el segundo ni en el tercero, aunque se haya compartido por esos otros dos extraños, o por los otros dos apartados de esa primera extraña. De este modo, bueno, pues el apartado 1, como veis, dirigido a la prensa escrito, encargándose al rollo del léxico de esa prensa y las estructuras del periódico, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues insírense aspectos como la tipología de la prensa, la organización y el funcionamiento del periódico, la estructura interna, esto y cómo se organiza la información de un periódico a través de las secciones y apartados que lo formen, y además faise de un xeito práctico, en cuanto es que se plantea una simplificación no para un periódico cualquiera, sino para un periódico fecho en lengua asturiana. Sigue lo que lleva la estructura externa del periódico, lo que lleva lo mismo, la forma de organizar y aiguar el espacio, la distribución y composición del periódico, y al final un léxico general entendido como el repertorio básico de aspectos y elementos que finquen a este medio. Después, en el apartado 2 y 3, pues está el léxico de la radio y de la televisión, donde, como veis, bueno, pues tenemos la tipología de los emisores y de la programación radiofónica, y la tipología de los canales y de la programación de televisión, y después organización y funcionamiento de la radio y televisión, y el léxico general de la radio y la televisión. Entonces, vamos a ver de algunos ejemplos para que veáis cómo está esto presentado. Bueno, tengo que deciros también que en algunos del léxico que está inserto en algunos de estos apartados, los términos propuestos van seguidos de una curtia explicación o descripción, que no hay una definición, pero es una explicación o descripción de modo que puedan ser fácilmente comprensibles y que pueda favorecerse o facilitarse el su empleo. Entonces, vamos a ver ahora, dentro de esta talla 1, algunos ejemplos del primer apartado, que es de la tipología de la prensa escrita, ¿no? Escrito. Entonces, bueno, ahí veis, pues, esa tipología, pues, los tipos de publicación, puede ser pues, un anuario, un cartafolio del domingo, un diario, edición digital, exemplar, magazín electrónico, medios de comunicación, un verucero, periódico añal, periódico diario, periódico especializado, prensa diario, prensa económico, prensa debate, prensa deportiva. Yo creo, veis ahí el número es el 17 y el número de la página, esto está sacado lógicamente del cartafolio que tenéis delante y esto es la página. Simplemente escogimos, bueno, pues unas páginas de muestra para que lo podáis ver, ¿no? En el apartado 1.2 de organización y funcionamiento del periódico, que es en la página 18, pues aparecen términos como director, directora, edición, editor, la editorial, encargado de portada, fonte de anuncios, formato, fotocomposición, fotomecánica, igual estilo, iguador, ahí veis que hay el símbolo de equivalente, o sea que podemos emplear iguador o corrector, infografía, libro de estilo, línea editorial, medios de esparcimiento, mesa de pies y mesa de redacción, bueno, etc. Después, como ejemplos, el apartado 3, y acordemos que os decíamos que esto tiene la particularidad de que está hecho pensando en periódicos redactados en lengua asturiana y en Asturias, pues ahí en el apartado 3 de la estructura interna del periódico, pues tenemos la portada o primer plana, la opinión con el entamo o editorial, podemos emplear los dos variables, las columnas de opinión, después, bueno, la información relativa a la ciudad, al concello, la fastera central, Xixón, ciudad, concello, páginas especiales, la página 20, páginas especiales, y dentro de ellas publicidad y publireportaje, fuelles centrales, el suplemento, que puede ser agricultura, deportes, motor, sociedad, otras ediciones, o bien otras estalles, ahí hay dos son las propuestas de la academia, anuncios internacionales, pues desde Europa o desde el mundo, ¿no?